Dios les bendiga en esta hermosa tarde. Damos gracias al Señor una vez más por el privilegio que nos da de poder transmitirles y fortalecerles cada día en esa manera en la cual Dios ha tratado con cada uno de nosotros, ¿verdad? Y sabemos que Él quitó lo que había en contra de nosotros, que es el pecado y la desobediencia. Por eso debemos de dar gracias cada día en medio de esta situación, ¿verdad? La cual cada uno de nosotros como hijos de Dios, Dios nos manda a que cada uno seamos agradecidos, ya que Dios es un Dios tan maravilloso, el cual nos lleva siempre de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Vamos en esta hermosa tarde, ¿verdad? Ya a poder compartir con cada uno de ustedes más que todo un tema que muchas veces nosotros lo tenemos con duda. Muchos, ¿verdad?, tienen diferentes maneras de pensar, pero sabemos que la Escritura se revela a través de la misma Escritura. Escritura con Escritura se comprueba, y por eso cada uno de nosotros debemos de entender de que todo lo que nosotros somos y tenemos, todo fue producto de un Dios todopoderoso, el cual nos ama con amor eterno. Por tanto, cada uno de nosotros debemos de entender cómo fuimos cada uno de nosotros conocidos. El apóstol Pablo dice que cuando era niño, él hablaba como niño, juzgaba como niño, pensaba como niño, pero cuando ya creció, o sea, cuando ya él maduró, porque de eso se trata la vida cristiana, de ir cada uno de nosotros madurando en cuanto al conocimiento de lo que Dios hizo a través de su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Por cada uno de nosotros. No fue algo que nosotros inventamos, ni fue algo que nosotros merecíamos, porque ninguno de los seres humanos merecíamos nada, porque Dios nos lo hizo, ¿verdad? Como para pagarnos a cada uno de nosotros, sino que Dios todo lo que hizo por cada uno de nosotros, por cada uno de los seres humanos, lo hizo por su naturaleza, por amor. Por eso cuando Dios llamó a Jeremías, le dijo: con amor eterno te he amado. Pero sabemos que el amor tiene que ser demostrado, porque hay mucha gente que piensa que el amor es simplemente algo de que uno puede expresar, pero el amor es algo que Dios dice es su naturaleza, porque de tal manera amó Dios. Y cuando Dios nos amó a cada uno de nosotros, nos dio, nos entregó, nos regaló, ¿verdad?, a su Hijo. Él entregó a su Hijo Jesucristo por cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque el reino de Dios al cual tú y yo venimos a pertenecer demandaba que cada uno de nosotros, ¿verdad?, una santidad para que el hombre pudiese acercarse a Dios. El hombre no podía por sí mismo. Es por eso que Dios, dice la palabra de Dios, que Él vino y entregó a su Hijo por cada uno de nosotros, ¿verdad? Y por eso es importante que cada uno de nosotros entendamos que la ley es buena. La ley que Dios dio a su pueblo Israel no solamente era para el pueblo, sino que esa ley era una ley gubernamental, una ley para toda persona que habitase en la tierra. Y esa ley, ¿verdad?, estipulaba 10 mandamientos en los cuales ninguno, ¿verdad?, pudo cumplirlos. ¿Por qué? Porque era algo demasiado, que era bien difícil para el hombre poder acercarse a Dios. Y la ley vino porque la ley es algo en el cual Dios mismo, ¿verdad?, la estipuló, no porque Él quiso, sino porque en el tiempo de Moisés ellos le dijeron: dile a Dios que nos ponga leyes y nosotros las cumpliríamos. Y ahí, como la palabra de Dios dice que todo lo que ha de ser fue ya, entonces Dios estipuló la ley, pero la ley sabemos que es buena, pero siempre y cuando esta ley no podía justificar al hombre.
Es por eso que la ley, ¿verdad?, vino a cada uno de nosotros. Pero también dice la Biblia en que la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia vino por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y sabemos que cada uno de nosotros no podíamos hacer nada. Entonces, mire lo que habla la palabra de Dios en el libro de Tito, capítulo 2. Capítulo 2 dice, versículo 11, porque la gracia de Dios ha sido manifestada para salvación a todos los hombres. Oiga bien, enseñándoos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Amén. Porque la ley no fue dada para el justo, sino para los injustos, para los que cometen pecado. Para eso fue dada la ley, porque la ley condenaba, la ley nos hacía no aptos para pertenecer al reino de Dios, ya que ningún ser humano podía cumplir la ley. Entonces Dios envió a su Hijo, nacido bajo la ley y nacido, ¿verdad?, en esta tierra, en un nacimiento igual al de nosotros, excepto la concepción. Dice la palabra de Dios que Él no tenía pecado, mientras que nosotros sí, ¿verdad? Y por eso es que Él vino para cumplir la ley y derramar sobre nosotros esa gracia, ¿verdad?, salvadora, que es la que cada uno de nosotros, ¿verdad?, recibimos cuando nosotros reconocemos nuestro estado pecaminoso y reconocemos que nosotros verdaderamente no podíamos ser salvos. Y por eso la palabra del Señor dice ahí en el versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador. Ya Dios se manifestó, y dice la palabra de Dios que el Cristo se dio por nosotros mismos para redimirnos de toda iniquidad, versículo 14, y purificar para sí un pueblo, oigan bien, celoso de buenas obras. Por eso es importante que cada uno de nosotros debemos de ser celosos con las cosas del Señor. Por eso cada uno de nosotros debemos de entender de que Dios es un Dios celoso y por tanto Él es celoso. Él fue el que cumplió en cada uno de nosotros, ¿verdad?, esa gracia y derramó ese amor a través de su Hijo Jesucristo. Y dice que cada uno de nosotros, Él se dio por sí mismo, y que cada uno de nosotros, producto de que Él nos salvó, dice que fuimos llamados, ¿a qué? Para buenas obras. Pero ya esas obras no es para que nosotros le paguemos a Dios por lo que Él ya hizo por nosotros. No, porque la salvación, la redención que Él dio a cada uno de nosotros es por gracia. Por eso la palabra de Dios dice, por gracia sois salvos, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, un regalo de Dios. Pero dice, mire lo que dice en el capítulo 3 de ahí mismo, de Tito. Estas son las cartas paulinas para aquellos que hemos recibido. Dice que el capítulo 3, mire lo que dice, porque dice que en otro tiempo éramos nosotros insensatos, 3:3, rebeldes, extraviados, esclavos de la concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborreciéndonos unos a otros. Mire cuál era la condición de nosotros. Pregúntese usted si no necesitábamos salvación. Entonces, cuando Dios se manifestó a través de Jesús, dice, cada uno de nosotros, para que nosotros fuésemos hechos hijos de Dios. Y dice que por su misericordia, con el lavamiento, Él nos salvó. Dice en el versículo 5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, ya que ninguna obra que nosotros hiciésemos podíamos ser dignos de Dios,
pero dice que cada uno de nosotros, dice Él, por su misericordia, por su gran amor, dice que Él nos lavó a través de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que vino el Espíritu Santo? ¿Verdad? A través del amor de Dios, Dios se acercó a nosotros. Por la misericordia de Dios nos llamó y dice que nos lavó con la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo. Y dice que al mismo tiempo comienza en cada uno de nosotros una regeneración a través del Espíritu Santo que viene a morar en cada uno de nosotros. Dice que ese Espíritu Santo derramó en nosotros esa gracia. Y por eso es importante que cada uno de nosotros, dice, debemos de ser fiel a este llamamiento, ¿verdad? Y que cada uno de nosotros, cuando somos y atendemos al llamamiento, dice que debemos de ocuparnos en buenas obras, ya no las obras que hacíamos anteriormente, sino para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esas obras son las que cada uno de nosotros como hijos de Dios, caminando ya en la voluntad de Dios, cada uno de nosotros dice que fuimos creados para buenas obras, pero esas buenas obras no es para nosotros querer pagarle a Dios, no, sino producto de que somos nueva criatura y somos salvos. Dice que esas buenas obras son para que el mundo pueda ver a través de nosotros que Dios actúa en personas comunes y corrientes que antes estaban esclavizadas para el pecado, pero ahora cada uno de nosotros, ¿verdad?, a través de nuestra conducta, de nuestro comportamiento, dice, y que no es nosotros mismos, sino el Espíritu Santo que ha venido a morar en cada uno de nosotros. Nosotros estamos llamados a caminar por la obra preparada de antemano, a caminar por el camino perfecto de Dios. Por eso también nos habla aquí mismo, dice, y que cada uno de nosotros debemos de ir aprendiendo cada día mientras vamos conociendo al Señor. Dice que el Espíritu Santo nos va enseñando a cada uno de nosotros a ocuparnos en las buenas obras, ¿verdad? Cada uno de nosotros, para que esas buenas obras, más que todo, es el fruto que cada uno de nosotros tenemos que ir produciendo cada día. Así es que si tú, ¿verdad?, después de conocer al Señor, no estás dando, no estás produciendo esas buenas obras, entonces quiere decir que todavía tú no has tenido ese contacto con Dios. ¿Por qué? Porque ya en la carne nadie puede agradar a Dios. Solamente podemos agradarle a Él cuando nosotros, ¿verdad?, recibimos esa gracia. Y esa gracia viene a ser derramada en cada uno de nosotros. Esa gracia es su amor, su bondad, su misericordia. Y cada uno de nosotros, ¿verdad?, comenzamos a caminar por esa obra preparada de antemano y comenzamos a hacer las obras para las cuales Dios nos cualificó. Y no importa, ¿verdad?, lo que nosotros éramos, sino que de hoy en adelante lo que el Espíritu Santo produce en cada uno de nosotros es el fruto del Espíritu, el fruto del mismo Cristo que estuvo en la tierra. Por eso cada uno de nosotros, el fruto que debemos de dar es, cada uno de nosotros es el gozo, paz, paciencia, fe, benignidad, bondad, templanza, porque eso ya está en nosotros. Cuando venimos y recibimos a Cristo, dice la palabra de Dios, que ahí comenzamos cada uno de nosotros a caminar por el camino de Él y a comenzar a producir el fruto. Por eso Juan 15 dice, os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Si tú no estás dando fruto, yo te invito, ¿verdad?, que te acerques a Él, y al acercarte a Él vas a producir los frutos de Él para la gloria y la honra del Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde y nos vemos la próxima.